Bueno, No, por parte no. bien. A ver, yo lo que voy a continuar con lo del otro día, así que esto va a ser una clase, espero, breve. Eh, a ver, primero voy a recuperar algunas cosas que charlamos el lunes. Eh, el tema general es este de la audiencia activa, se suele hablar, ¿no? O sea, de pensar a la audiencia no como receptores pasivos de mensajes, discursos, programas de televisión, sino como personas que hacen cosas cuando están mirando, consumiendo programas de televisión o consumiendo mensajes mediáticos en general, pero bueno, vamos a ver que no es tan simple establecer qué cosas hacen efectivamente o de qué estamos hablando cuando se hable de esto. El, eh, de alguna forma el modelo que enmarca perdón, esta cuestión es este modelo que conversamos el lunes, el modelo codificación y decodificación que propone Stuart Hall. Stuart Hall, como conversamos, como discutimos, tenía algunas preocupaciones políticas, en términos de teoría política, bastante precisas en esos años. Y, y acá lo que plantea es, para plantear, bueno, cuáles son las cosas que nos deberían quedar más o menos claras de este modelo. Bueno, la idea de que el proceso que circula en un proceso de comunicación de masas es un proceso discursivo, y eso lo que quiere decir es que nunca está asegurado la interpretación, nunca está asegurada la interpretación que va a hacer el receptor de un mensaje. Eh, ¿Por qué no está asegurada? Bueno, porque intervienen esto que él llama códigos, es decir, los recursos de producción de un texto y los recursos de decodificación o de interpretación de un texto. Esos recursos que tienen las personas son construidos habitualmente en términos sociales, es decir, tienen que ver con las trayectorias biográficas de las personas, con los lugares donde nacieron, las escuelas a las que fueron, la clase social a la que pertenecen. Eso es muy importante para Stuart Hall. Y por lo tanto, no hay una garantía de que el código con el que es producido un mensaje sea parecido al código con el que es leído ese mensaje. Si es muy parecido, bueno, la interpretación va a ser similar o va a estar en un lugar similar al de el que produjo el mensaje, pero si no es un código parecido, la interpretación se va a ir distanciando. Entonces, eh, esto tiene como algunas consecuencias. La idea principal es, entonces, por esto que estamos diciendo, es que todos los signos son potencialmente polisémicos. Polisémicos quiere decir que tienen más de un sentido, y esto sería algo que es una característica de cualquier signo y de cualquier texto. Eh, Cuando uno se pone a pensar en esto, en realidad es una experiencia cotidiana, o sea, uno eh, todo el tiempo está discutiendo con otras personas acerca del sentido de los mensajes. O sea, no sé, vemos la misma película con un amigo y después conversamos acerca de la película, y de alguna forma él vio una película diferente a la que vi yo. ¿Por qué? Bueno, él tiene otros conocimientos, eso está relacionado con otras cosas que vio antes, él tiene otros intereses, otras preocupaciones, y por lo tanto la misma película, en principio, sin embargo, nos dijo cosas diferentes. O sea, esto no es una experiencia rara cuando uno la piensa. O sea, todos los signos entonces son potencialmente polisémicos.
Lo que pasa es que, como esto es una cosa que se verifica, las personas que producen signos, en general, todos producimos signos, pero pensemos en todo caso en los que producen signos de manera profesional, que viven de producir signos, eh, tratan de alguna manera, de que el texto sea leído en algún sentido. O sea, se tratan de privilegiar algunos de los sentidos posibles y tratan de obstruir otros sentidos. A ver, eh, un semiólogo muy conocido se llama Umberto Eco. Humberto Eco de alguna forma también va a estar subyaciendo en algunas de las cosas que vamos a comentar hoy. Y su primer libro importante se llama Obra Abierta. Es un libro sobre estética del arte, y lo que él plantea ahí es que lo que caracteriza a una obra de arte, mucho más a una obra de arte contemporánea, pero para él es lo característico del arte, es que sean obras abiertas. ¿Y eso qué quiere decir? Que sean obras que estén construidas tratando de que el abanico de interpretaciones posibles sea el más amplio posible. Lo peor que uno puede hacer con un artista contemporáneo es ir a su exposición y después preguntarle, ¿y usted qué quiso decir con este cuadro? Porque, bueno, o sea, lo que el artista trata de hacer es que haya una multitud de interpretaciones posibles y que eso quede a cargo del espectador. ¿Sí? O sea, que sea muy abierto. Bueno, entonces eso sería lo característico del arte y especialmente del arte contemporáneo. Pero bueno, esa es una forma muy especial de textos. Después tenemos otros textos. O sea, a ver, todos tenemos esta otra experiencia, que no sé, hacemos la receta que nos pasó la tía de la torta de frambuesa y no nos sale igual. Y entonces decimos, bueno, hay algún ingrediente que no nos dijo. Entonces, la receta de cocina perfecta sería aquella que no da mucho lugar a la interpretación. O sea, que uno la lee y todas las personas que la leen hacen lo mismo y obtienen la misma torta de frambuesa. La receta también es un texto, pero es un texto que, utilizando distintos recursos, trata de circunscribir mucho la cantidad de interpretaciones posibles de ese texto. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Ojalá que sí. ¿Qué pasa con los textos mediáticos, con los textos periodísticos? Bueno, uno podría decir que están en una posición intermedia. O sea, no son tan abiertos como las obras de arte, no son tan cerrados como las listas de instrucciones de una receta. El periodista, cuando escribe un artículo para un diario, bueno, trata de circunscribir algunos sentidos, también eventualmente trata en algunas cosas de abrir. Por ejemplo, cuando no tiene certeza de algo, eh, lo puede sugerir, ¿sí? Fuentes bien informadas dicen que el gobierno estaría repensando la nacionalización de Vicentín. Eh, no es tan contundente como decir, bueno, el subsecretario de Economía Pingulo dijo tal cosa, ¿sí? O el proyecto dice, bien. Entonces el periodista a veces trata de cerrar el sentido y a veces trata como de abrirlo, que tiene que ver con lo que sabe y lo que no sabe, lo que puede decir y lo que no puede decir. Entonces, en el texto hay operaciones de apertura textual, cuando el que está produciendo el texto hace cosas para que los sentidos posibles sean más. Y hay operaciones de clausura textual, cuando uno trata de cerrar los sentidos posibles. Por ejemplo, una manera de cerrar el sentido es repitiendo mucho.
¿sí? Si uno dice, bueno, a ver, lo hacemos los docentes, cuando nos parece que una idea es compleja, entonces volvemos a explicarla tratando de que sea de otra manera. Y lo volvemos a hacer. Entonces, ¿por qué somos tan redundantes? Porque no queremos que el sentido se abra demasiado, queremos que las ideas que interpreten los estudiantes de ese concepto sean más restringidas. Entonces, cualquier texto uno podría interpretar en qué momento abre y en qué momento cierra. A ese conjunto de operaciones, o ese conjunto de operaciones, va a traducirse en lo que Stuart Hall llamó una lectura preferencial. O sea, la lectura preferencial sería la forma en que el texto prefiere ser leído. Fíjense que no dije la manera en que el que hizo el texto quiere que se interprete, o no usé la palabra la intención del que produjo el texto. ¿Por qué? Voy a tratar de detenerme en esto porque es difícil, pero es importante. Cuando yo analizo un texto, en principio no tengo forma de saber cuáles fueron las intenciones del que lo escribió. No sé cuál es su psicología. O sea, no, lo único que sé es lo que escribió, o la foto que sacó, o el video que filmó. O sea, no sé realmente por qué lo hizo, no sé qué traumas infantiles tuvo. O sea, todo eso habrá incidido en que eligió determinadas imágenes, eligió determinadas palabras, eligió determinados encuadres. Pero cuando el único material que yo tengo para analizar es el texto que produjo, yo todo eso, sobre todo eso puedo especular, pero la verdad la milanesa es que no puedo saber. Bien, entonces, lo que yo puedo llegar a saber no tiene que ver en realidad con el emisor, sino que tiene que ver con el texto. Entonces, por eso utilicé esta forma que sonó medio rara. La lectura preferencial no es la intención del emisor, sino que es la manera en que el texto prefiere ser leído. ¿Sí? Como si el texto fuera una persona que está tratando ahí de que yo lo lea de una manera. O sea, yo me voy a limitar al texto. No sé nada del que lo hizo. Por supuesto, si el que produjo el texto no es un incompetente total o un estúpido, su intención va a tener que ver con el texto que produjo. O sea, sin embargo, no son infrecuentes los casos en los cuales personas incompetentes o estúpidas producen textos que en realidad están en contra de sus propias intenciones. Entonces esa discusión la dejamos de lado. No sabemos si es muy competente, no sabemos si es qué intenciones tiene, no sabemos qué tiene en la cabeza. Pero no lo sabemos como analistas porque tampoco lo sabe el que está mirando el programa de televisión, mirando la foto o leyendo la noticia. O sea, no puede especular de la misma forma que podríamos especular nosotros. Bien, entonces nos centramos en el texto, lo analizamos y vamos a encontrar una lectura preferencial, la manera en que el texto trata de que el lector lo lea. Ahora, esa lectura preferencial es teórica, teórica en el sentido de que no es la manera en que efectivamente una persona interpretó ese texto. Para saber de qué forma las personas en concreto, de carne y hueso, interpretan un texto, la única forma, y no hay un atajo para eso, es preguntarle a las personas de carne y hueso qué interpretaron por un texto. Entonces, una cosa es la lectura preferencial, que es una lectura teórica, y otra cosa son las lecturas empíricas. Pensando de qué manera
pueden ordenarse esas lecturas empíricas, Stuart Hall sugiere esta terna. Dice, bueno, puede haber lecturas en posición hegemónica, lecturas en posición negociada, lecturas en posición de oposición. Puede haber, son hipótesis de trabajo, va a haber que corroborar si esto es así. No solo corroborar si esto es así, sino corroborar también si el principio por el cual él está estableciendo esta terna es válido. ¿Cuál es el principio? Bueno, el principio es que la clase social va a ser muy importante, va a ser sobredeterminante en relación a el tipo de interpretación que hacen las personas. Bien, acá habíamos puesto un par de ejemplos. Uno era este personaje, la revista Barcelona, que si no me equivoco tiene la cara de Martín Tetaz, el economista. Y el personaje que de hace unos años era el boludo que le crea la tele. Esta es una imagen, pero era muy recurrente en Barcelona. Entonces el boludo que le crea la tele decía cosas que estaban en sintonía directa con los funcionarios del gobierno de Macri de entonces. Entonces, atrás en la televisión se ve medio difuminado al que era ministro de Energía, Aranguren, y el graph abajo dice, las tarifas están muy bajas, como una declaración de Aranguren, y el boludo que le crea la tele dice, si dejamos de financiar a los chantas del CONICET, les podremos dar más dinero a empresas eléctricas y megamineras para atraer inversiones. Entonces este personaje, el boludo que le crea la tele, haría una interpretación en posición hegemónica, es decir, el código con el que estaba construido el discurso económico del gobierno en ese momento es muy similar al código con el cual este personaje interpreta lo que se está emitiendo. Barcelona no tiene por qué ser teóricamente muy preciso. Stuart Hall no diría que esta persona es un boludo que le crea la tele, sino que la explicación es mucho más simple. La explicación es que las posiciones sociales, posiblemente los intereses del funcionario y de este señor son parecidos, y entonces las interpretaciones son parecidas. Tendríamos acá entonces una lectura en posición hegemónica. Diferente es una lectura en posición de oposición. La lectura en posición de oposición no quiere decir no entender lo que se está diciendo y tampoco necesariamente quiere decir no estar de acuerdo. Lo que quiere decir es reinterpretar lo que se está diciendo en función de una posición que es muy diferente y que puede implicar incluso interpretar algo totalmente distinto de la forma en que fue codificado originalmente el mensaje. Este es un ejemplo, una viñeta que está en un libro de un investigador que se llama James Lewell. Están hablando de un tal Smith Barney. El locutor dice, consigue dinero de la manera tradicional. Una señora tomando un café y leyendo el diario acuerda con eso, pero no con la conclusión del locutor. Se lo gana. Dice, bueno, claro, dice la señora, el resto de nosotros lo recoge de las plantas que tienen en el jardín trasero. O sea, lo que está haciendo es reinterpretando lo que el otro dice de una forma que distancia mucho su interpretación de la lectura preferencial de ese texto. ¿Sí? La lectura preferencial parecería estar orientada hacia que Smith Barney es un señor honesto y la lectura que hace esta mujer es muchísimo más escéptica. ¿Sí? Entonces acá tendríamos una lectura en posición de oposición, diría Stuart Hall. Bien. ¿Cómo estamos hasta aquí, antes de seguir? Bien. Bien, muy bien. Sí, acá tomando nota igual.
sé que te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo Por estás, favor. Luis? Sí, Entonces, volviendo otra vez al ejemplo de las obras abiertas y cerradas de Eco, sí, ¿las abiertas son las obras con múltiples significados? claro. Y para Humberto Eco, eso sería lo característico de una obra de arte. Eh, Fíjense que ¿Y las obras, perdón, y las obras cerradas también pueden ser abiertas o no? no, las obras cerradas no son abiertas. O sea, a ver, ¿en qué residiría que sean abiertas o que sean cerradas? Bueno, en que el texto esté construido de forma que facilite muchas interpretaciones o dificulte muchas interpretaciones. Si las facilita, decimos que es un texto abierto. Y si las dificulta, que es un texto cerrado. No decimos en realidad eso. Lo que diríamos con más precisión es que en un primer caso, que es un texto donde se privilegian operaciones de clausura textual, cerrado, y en el otro caso se privilegian operaciones de apertura textual, abierto. Eh, lo que Eco dice es Gracias. que lo característico del arte es ser abierto, y lo característico de otros géneros es ser cerrado. O sea, yo puse el ejemplo de la receta de cocina, pero, eh, a ver, eh, bueno, se me ocurre un ejemplo en este momento que es un ejemplo raro. No sabría interpretarlo bien en este momento. O sea, pero a ver qué les parece a ustedes. Voy al médico, el médico me diagnostica determinado mal, y me receta un remedio. Yo voy después con la receta a la farmacia. En principio ese debería ser un texto cerrado, porque no es que el farmacéutico debería interpretar creativamente cuál es el remedio que me tiene que dar, sino que me tendría que dar precisamente el remedio que el médico me diagnosticó. Sin embargo, ahí habría una cuestión de una operación de apertura, que en ese caso tiene que ver con una cultura profesional, que es que la letra del médico es una porquería. Y a veces dificulta efectivamente la interpretación que hace el farmacéutico. Bueno, entonces ahí fíjense cómo una cosa tendría que ser cerrada y por ahí no es tan cerrada como debería. Eh, pero bueno, no sé. eh, Y un ejemplo de obras abiertas sería, por ejemplo, una poesía que puede tener, da múltiples interpretaciones. claro, sí, una poesía, y más todavía un cuadro de un pintor abstracto. Y lo mirás y ¿esto qué es? O sea, unas manchas ahí de colores. Y el cuadro se llama, qué sé yo, Viva la Revolución Sandinista. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Claro, exacto. este, eso sería una obra muy abierta. Todos tenemos experiencias bueno, de ver cosas. Hay muchas cosas que están hechas así, o sea, no sé. El cine de autor en general tiene esta tendencia a abrir las cosas, a que uno pueda hacer interpretaciones diferentes. Pero los textos mediáticos, los textos de la cultura popular, de la cultura de masas, no son habitualmente tan abiertos. No, no son tan cerrados como las recetas, pero eh, no son como obras de arte. Profe, Sí, hola, buen día. Yo recién entro. sí, Como para entender un poco lo que están hablando, puede ser del concepto de obra abierta de Eco que plantea Eco. exactamente. Yo estaba dando esa idea como ejemplo de a qué se refiere Stuart Hall en el modelo de codificación y decodificación cuando habla de la lectura preferencial. O sea, la lectura preferencial está marcada porque haya mayor cerrazón o mayor apertura. Y puse como ejemplo exactamente lo que vos estás trayendo a colación. ¿Vos te encontraste con ese libro? ¿Lo leíste? ¿Lo sabés de referencia? ¿Qué?
Nosotros lo vimos en introducción el año pasado. No sé si vimos ese texto, pero vimos el concepto. Y de ahí, Ah, por bien, buscarlo esa vez, fue que me quedó el concepto. perfecto, exactamente. Bueno, tal vez estaban en esa unidad que era sobre comunicación y arte y estaban viendo esto precisamente. Muy posible. Bueno, a ver. Abandonemos a la señora. Bueno, este señor, David Morley, es el que va a llevar adelante la principal investigación a partir del modelo de codificación de decodificación. Es una investigación que se va a centrar en un programa de televisión de la BBC que se llamaba Nationwide. Bueno, en inglés esto está publicado en varios libros, pero en castellano, donde hay varias traducciones de Morley, hay un libro que de alguna forma como que hace una selección de sus trabajos entre las décadas del 80 y 90 y se llama así, Televisión, Audiencias y Estudios Culturales. Ahí hay un par de capítulos, uno que ustedes deben leer sobre la investigación que hizo de este programa de televisión. Eh, a ver, esta es una imagen de ese programa. Es realmente inverosímil la planta que tiene este señor arriba del escritorio, no sé por qué la tendrá. Era un programa de lo que llamaríamos una revista informativa. Eh, Supongo que podríamos encontrar exponentes parecidos en la televisión argentina actual, eh, programas en los cuales hay momentos serios y momentos que no son serios, y entonces en un momento puede estar como invitado un político importante, el gobernador de una provincia, hablando acerca de su gestión, y en el bloque siguiente puede haber una vedette o un enano, qué sé yo, o un deportista. Eh, entonces, un programa de revista que tenía una estructura bastante pasatista, podríamos decir. Y eso plantearía una primer duda en términos de por qué elegir para su análisis un programa de estas características y no analizar, cuando uno está interesado, como estaba interesado Morley, por la vinculación entre la ideología y la interpretación. O sea, esas posiciones, posición hegemónica, negociada de oposición, para Stuart Hall y para Morley tienen que ver con la clase social, y la mediación entre la clase social y el texto es la construcción de las ideologías de las personas y los grupos. Entonces, si uno está interesado por estas cosas tan pesadas, termina analizando un programa tan trivial. Él da esta explicación, dice: quiero destacar que a pesar de las observaciones despectivas de sus propios productores, de los que hacían el programa, programas como Nationwide pueden desempeñar un papel ideológico fundamental en el proceso de la comunicación y que en consecuencia es particularmente importante para nosotros analizarlos. En efecto, hasta puede importar más, en cierto sentido, entender un programa del tipo de Nationwide que otros más evidentemente controvertidos o serios, como Panorama, un programa político de la televisión de la época. Porque esos informes individuales sobre la vida humana de nuestra época, que constituyen el activo de Nationwide, transmiten también
una cantidad no despreciable de mensajes implícitos sobre actitudes básicas y valores sociales. Esos valores y actitudes como un todo tienden a constituir lo que podríamos considerar un conjunto de supuestos básicos sobre la vida de la Gran Bretaña contemporánea y sobre las actitudes sensatas que nos convendría adoptar ante diferentes problemas sociales. Bueno, si uno tiene un interés parecido al de Morley, en la Argentina de las últimas 3 décadas posiblemente habría que analizar a Marcelo Tinelli. O sea, ¿por qué analizar a Marcelo Tinelli, que es un programa de entretenimientos donde uno puede ver mujeres con poca ropa, bailarines y humoristas que hacen poca gracia? Bueno, justamente porque, diría Morley, este tipo de programas establecen la base común sobre la que se montan después las diferencias más específicamente políticas. Tinelli, o en Comodoro Rivadavia, una figura como Carlos Omar, en la radio de Comodoro, presente durante varias décadas, plantean una intervención no desde una camiseta política, sino desde una forma de entender el sentido común social. Lo que es, como dice acá, las actitudes sensatas frente a los problemas. Y sobre eso aparecen las diferencias de los políticos. Ahora, dice Morley, esa forma de pensar las actitudes sensatas, el sentido común de una sociedad, es profundamente ideológica, porque no es una cosa objetiva y que esté a igual distancia de todas las posiciones, sino que está bastante ubicado en algún lugar. Muchas veces ese lugar está bastante tirado a la derecha. Entonces, analizar este tipo de programas es, para Morley, coincidimos con eso, una cuestión centralmente estratégica. Bueno, para llevar adelante su análisis, él utiliza 2 enfoques metodológicos que se desprenden de las características del modelo que detallé. O sea, tendríamos, por un lado, una lectura del texto. En este caso, el texto es el programa Nationwide, y tendríamos por otro lado el análisis de las lecturas empíricas que realizan las audiencias. O sea, en el primer caso se trata de dilucidar cuál es la lectura preferencial del texto. En el segundo, cuáles son las interpretaciones o las decodificaciones que hacen distintas personas. Él dice, bueno, justamente acá se trata de un doble enfoque también disciplinario, un doble acercamiento. En el primer caso, un análisis semiótico de los programas de televisión. En el segundo caso, un análisis sociológico de las personas que ven esos programas de televisión. De hecho, él publica 2 libros. Uno con el análisis semiótico y otro con el análisis sociológico. El análisis semiótico es, bueno, esto, agarrar un conjunto de emisiones de ese programa y analizar centralmente cuáles son las operaciones discursivas que aparecen allí y los sentidos preferenciales que se marcan. Ahora, respecto al análisis de las audiencias, él va a utilizar una metodología particular. Esa metodología particular es la de los grupos de discusión. ¿Qué es un grupo de discusión? Bueno, acá tenemos una imagen. Es un grupo de personas que se invitan para que se constituyan como un grupo y discutan sobre algún tema particular. Conversan. Los investigadores registran esa conversación y luego la analizan. A ver, ¿qué hizo en concreto Morley? Bueno, Morley utilizó
personas que ya estaban preorganizadas de alguna forma a partir de que eran asistentes a distintas instancias educativas. No necesariamente formales, sino también había, por ejemplo, un grupo de delegados gremiales que estaba haciendo un curso, otro grupo de jóvenes que iban a un instituto de arte, otro grupo de aprendices de imprenta. Bueno, distintos grupos de personas que estaban haciendo capacitaciones. Bueno, lo aprovechó porque ya estaban reunidas, pidió permiso, así como cuando estamos en la universidad, cada tanto aparece un chico del centro de estudiantes o de una agrupación, nos pide permiso y les da alguna información. Bueno, él pidió permiso un poco más, para un poco más de tiempo, y agarró y llevó un televisor, miró con la gente un programa de televisión de Nationwide grabado y registró las conversaciones que ese programa suscitaba. Acá hay unas cosas que vale la pena destacar de todo lo que fue haciendo. Uno son algunos conceptos. Un concepto importante es el de modo de destinación. El modo de destinación es una forma de operación de clausura textual al que él le dio especial importancia. ¿Qué vendría a ser un modo de destinación? Bueno, un modo de destinación es la manera en que el texto construye a su lector ideal. Bueno, sigamos con Umberto Eco. Umberto Eco tiene un libro sobre esto que se llama Lector in Fábula, o sea, la manera en que el lector aparece dentro del texto. Pensemos un ejemplo simple. Los distintos presidentes argentinos, cuando hacen un discurso, cuando hicieron discursos, tenían formas características de referirse a las personas. Cristina, si mal no recuerdo, hablaba de argentinos y argentinas. Otros presidentes podían hablar de ciudadanos. Carlos Saúl Menem, cuando hacía sus discursos, arrancaba diciendo hermanos de mi patria. Bueno, cada una de esas formas de dirigirse a los que vendría a ser el mismo conjunto que es la sociedad argentina, son maneras diferentes de posicionar al receptor. ¿Sí? Una cosa es que a mí me interpelen como ciudadano o como argentino o como hermano de la patria. Es como que me van poniendo en sillas diferentes para poder escuchar ese discurso. Bueno, los programas de televisión también utilizan este tipo de recursos. Yo puedo, no sé, ver un programa de cocina y el programa de cocina puede decir, bueno, entonces señora, cuando usted está muy apretada, muy apurada porque ya llegan los chicos de la escuela, usted puede hacer más rápido la merienda de esta manera. Y yo no soy una señora y tal vez no tengo hijos en la escuela y sin embargo estoy mirando el programa de televisión. Pero ese programa de televisión construye un tipo de lector ideal y yo de alguna forma me tengo que acomodar en esa silla para poder verlo. Bien, esa es una forma fuerte de operación de clausura, el modo de destinación. Los otros conceptos los voy a dejar para su propia lectura. Sí, esto. Los textos son polisémicos, las personas tienen interpretaciones diferentes. Uno podría pensar, bueno, las personas son diferentes y por eso tienen interpretaciones distintas. Pero la cuestión es cómo se ordenan esas diferencias. Dice Morley, nos hace falta un abordaje que refiera interpretaciones diferenciadas a la estructura socioeconómica de la sociedad
y así muestre que los miembros de clases y grupos diferentes, que comparten diferentes códigos culturales, interpretan diversamente un mensaje dado, no solo en el nivel idiosincrásico personal, sino de un modo que se relaciona sistemáticamente con su posición socioeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Él dice, bueno, no es tan importante analizar cuáles son las diferencias individuales entre las personas, sino las diferencias entre grupos que están ubicados en distintas posiciones del espacio social. A ver, si yo nací en un barrio del sector popular argentino del interior del país, qué sé yo, no sé, de Santiago del Estero, bueno, eso condiciona mis experiencias culturales. Las experiencias culturales de mi vecino que tiene más o menos mi misma edad van a ser en mucha medida parecidas. Vamos a ir a la misma escuela, vamos a tener los mismos maestros, vamos a jugar en los mismos lugares, vamos a ir a la misma iglesia. O sea, vamos a tener experiencias sociales muy parecidas. Con esas experiencias vamos a ir construyendo nuestros códigos como recursos de interpretación. En el otro caso, un chico que nace en un sector acomodado de la oligarquía pampeana, si es que existe todavía eso, bueno, va a ir a escuelas privadas, después irá a una universidad privada de élite, y también va a tener experiencias parecidas a otros chicos que sean de ese mismo sector social y lugar geográfico. Entonces, no es tan importante analizar cómo mi interpretación es diferente a la de mi vecino del barrio en Santiago del Estero, sino interpretar cómo esas diferencias se ordenan en grupos y cómo sistemáticamente están tirando para un lado en un grupo y tirando para otro lado en otro grupo. O sea, lo importante no son las diferencias individuales, sino las diferencias sociales. Con todo esto en mente, él, hace en concreto su estudio con esos grupos de discusión y encuentra efectivamente que hay diferencias y que las diferencias se organizan en términos subculturales y en términos de grupos. Pero lo que no encuentra con igual claridad es que haya que las decodificaciones de los programas, el vector que explique mejor cuál es la ubicación que van a tener las personas, sea la clase social. Eso no es así. De hecho, él termina diciendo, no hay ninguna correlación sistemática entre la clase social y la interpretación o la decodificación de los programas. Fíjense que efectivamente dentro de las lecturas dominantes en este gráfico que es del libro de Morley, están los gerentes de banco, lo que es esperable, pero también están los aprendices, lo que no es esperable. Los sindicalistas hacen lecturas negociadas. Los dependientes de tienda, los empleados de tienda hacen lecturas de oposición, igual que los estudiantes negros de nivel terciario. Los estudiantes negros tal vez era esperable que fueran opositores. Los dependientes de tienda no tan esperable. Bueno, no hay una relación uno a uno entre la posición de clase y la interpretación. Pero además, dice él, lo que obtuvimos al finalizar el proyecto Nationwide fue una serie de respuestas a un material que no necesariamente era importante para los encuestados. En efecto, si disponemos de una explicación de sus decodificaciones de ese material fue porque se lo proporcionamos artificialmente. Quizás la pregunta más interesante sea esta: ¿qué material le interesaría ver y qué material no vería? A ver,
Una crítica que tuvo esta investigación de Morley fue que este tipo de metodología, la situación de grupos de discusión, de la manera en que él la había implementado, era una situación cuasi experimental. Se acerca mucho a un laboratorio. Es decir, se les pidió a las personas que hagan algo que en un contexto muy diferente al que lo hacen habitualmente. Las personas no miran televisión en el aula después de clase, sino que miran televisión fundamentalmente en su casa, con su familia. Entonces, este tipo de situación artificial podía condicionar, y seguramente condicionó mucho, el tipo de respuesta que Morley obtuvo. Y eso fue una crítica que él asume. Dice, bueno, si tuvimos una respuesta de esto es porque se lo dimos artificialmente. Hay algo acá para corregir. A partir de esta crítica, Morley, en principio, y otros investigadores de los estudios culturales que están interesados particularmente por el análisis de las audiencias, van a optar por metodologías de tipo etnográfico. ¿Qué es una metodología etnográfica? Bueno, lo que hace un etnógrafo es convivir durante un tiempo importante con las personas a las que quiere estudiar, en el ambiente natural en el que esas personas viven. La etnografía es la metodología de los antropólogos. Ahí abajo tenemos una foto de uno de los principales referentes de la antropología, Malinowski, que, bueno, vivió como 3 o 4 años con los aborígenes de las islas Trobriand. Y ahí está mezclado el blanquito entre su objeto de investigación. A la derecha tenemos un libro más nuevo, En busca del respeto, de Philippe Bourget. Philippe Bourget es un antropólogo norteamericano que para hacer esta investigación vivió 7 años en un barrio muy marginal de Nueva York para estudiar cómo vivían los vendedores de crack. Bueno, o sea, la etnografía supone un compromiso muy fuerte con el terreno, con el campo, con el objeto. La idea es evitar las situaciones semi-experimentales y buscar la mayor naturalidad. Bueno, la etnografía de audiencias como corriente no va a ser tan comprometida en términos vitales, pero lo que se va a buscar es, bueno, entrevistar a las personas en sus propios ambientes, en sus propias casas, observar cómo es que se mira televisión, y va a aparecer como un factor determinante o privilegiado la familia como espacio social, institución desde la cual se mira habitualmente televisión. Con esta idea se van a hacer varias investigaciones en los años 80 y 90 y hay derivados hasta la actualidad. Algunos de esos derivados los vamos a ver en la unidad siguiente. Bien, digo una cosa más. Dije que Morley concluye que la clase social no era el factor que explicaba mejor las diferencias en las interpretaciones, por eso va a cobrar mucha fuerza como vector de interpretación el género. El género va a ser sumamente importante como perspectiva y como incorporación explicativa en las investigaciones posteriores a los años 80. Sobre eso va a abundar específicamente Celina la semana que viene. Bien. Pregunta, Sí, Valeria. ¿cuáles serían los problemas semi-experimentales?
o sea, los problemas de la situación semi-experimental, para ser más precisos. O sea, el problema principal es que obtiene información en una situación que no es la situación en la cual se desarrolla la actividad. En este caso, obtenía información acerca de cómo las personas interpretaban un programa de televisión, pero esas personas estaban mirando ese programa con otras personas con las cuales habitualmente no miraban televisión, en un lugar en el que no miraban televisión, en un contexto en el cual no era el contexto en el que miraban televisión. Y todo eso introduce como un sesgo. O sea, no... como esto se identificó como un problema de la investigación, después se trató de hacer otro tipo de acercamientos que lo resolvieran. Básicamente lo lógico acá es decir, bueno, ¿dónde mira la gente televisión? En la casa. Y bueno, el investigador tiene que ir a la casa de la gente. O sea, no sería, o sea, los experimentos que se hicieron o las investigaciones no serían dentro de situaciones ideales, por ahí. Por eso estoy intentando entender que sería semi-experimentales porque es la primera vez que escucho esto. A ver, un experimento se caracteriza porque el espacio donde se desarrolla es artificial. Eso es la definición de experimentos. Eh, o sea, siempre un experimento se da en un espacio artificial. Eso puede ser, en muchos casos, puede ser una ventaja. O sea, porque lo que permite al investigador es un mayor control de las variables que intervienen en el proceso. Pero para otro tipo de investigaciones es una desventaja. O sea, si lo que yo quiero es capturar la cotidianidad de una actividad, bueno, el experimento no es el acercamiento que me va a dar mejores resultados. Necesito un acercamiento. Fíjate la foto de Malinowski con los aborígenes de las Islas Tobrián. Malinowski la hubiera hecho más fácil, hubiera agarrado 5 de los tipos esos, se los hubiera llevado a Inglaterra y les hacía entrevistas todas las semanas en la Universidad de Harvard. Bueno, en Harvard no, en Oxford. Bien. Pero, pero no, con eso claramente no iba a capturar una descripción muy precisa de la cultura de las Islas Tobrián. No sé si me explico. O sea, por eso los antropólogos no es que se llevan a los nativos a su universidad, sino que ellos van al lugar donde viven los nativos. Es como su forma tienen que interpretar su forma de ver el mundo, ¿no? De ver cómo viven, cómo actúan también. Claro, ese es el objetivo y la idea es que hay muchas cosas que no puede captar el investigador si no es en el ambiente natural en el que se desarrollan las personas. Pasa lo mismo con los Es biólogos. más claro. O sea, los biólogos tienen la misma situación. O sea, ustedes saben que hay muchos animales, especialmente animales grandes, que no se reproducen en los zoológicos. O sea, bueno, un zoológico es una especie, un ámbito artificial. Si yo quiero analizar la conducta de los leones, bueno, un primer acercamiento lo puedo hacer en el zoológico, pero en algún momento voy a tener que ir a la selva, o a la sabana mejor. Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, En organizacional lo charlamos cuando hablamos de las primeras investigaciones que hacían los psicólogos cuando iban a las fábricas a mirar cómo era el trabajo, que en el caso de los primeros experimentos del siglo XX, años 20, eran sobre fábricas de obreras que elaboraban cables. No sé si se acuerdan. El enfoque de recursos humanos o de más que nada que va a enfocar lo humano dentro del ámbito laboral. Entonces van, ¿no? Y con sus guardapolvos los investigadores y toman nota, ¿no? Entonces después empezaban a bajarle la luz a las obreras y continuaba la producción al mismo ritmo. Después le iban sacando diferentes beneficios, continuaba la producción al mismo ritmo y no podían entender por qué.
Entonces, se sientan a charlar con ellas, les preguntan y le dicen, porque nos sentimos muy contentas de que ustedes nos vengan a observar cómo trabajamos. Entonces, esa cuestión de sentir que viene alguien a mirarme me hacía sentir bien, por tanto yo seguía produciendo. Ahora, si hubiese disminuido la luz, sin la presencia, sin que estuvieran ahí sintiéndose observadas, tal vez la reacción hubiese sido diferente. Entonces ahí empiezan a reflexionar acerca de cómo poder tomar los testimonios de las personas que trabajan, digamos, como para poder tener algo un poco más concreto y más vinculado a su propia experiencia en un contexto más, si se quiere, entre comillas, natural, ¿no? Era un poco eso, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de esos experimentos que hablábamos? Está bien. Sí, recuerdo. Ahora que lo Eso lo mencionaste. eso lo vimos en comunicación de las organizaciones, ¿puede ser? Sí, sí. Ahora, lo que señala Celina, o sea, en otras materias hay toda una cuestión en relación a que van a discutir en relación a la ética de los procedimientos de investigación. Porque hablando de esto uno diría, bueno, pero lo mejor sería que sin que sepa, yo meto micrófonos y cámaras adentro de una casa y registro todo lo que hacen la gente de esa familia, entonces ellos no se saben observados y yo tengo una información buenísima. Bueno, pero ahí tendría un problema ético serio en relación a qué debe saber la persona que es parte de la investigación acerca de que es parte de un proceso de investigación. En principio, la norma ética es que la persona deba saber y deba acordar con qué es parte de esa investigación. Eso ya condiciona, como pone el ejemplo de Celina, el resultado. Pero bueno, es el costo que paga el investigador para seguir tratando a las personas como personas y no como cosas. Bueno, quedó mucho más claro. Y Eduardo, Eduardo Restrepo, estaba mirando sus videos sobre estudios culturales, ¿no? Este es un investigador de Stuart Hall, y entonces Restrepo decía, bueno, en algún momento la Academia Británica, cuando iba a investigar las aldeas, bueno, los antropólogos se quedaban en un lugar cómodo, con lujos, y tenían almuerzo y cena, ¿no? Y en algún momento iban a mirar cómo actuaban los aldeanos, y Malinowski lo que hace es instalar su choza y decir, bueno, a ver, vamos a, a entender las prácticas poniendo el cuerpo y la experiencia ahí a disposición de lo que ocurra, ¿no? Y por ahí esa es la diferencia entre un tipo de experimento o un tipo de abordaje, en este caso antropológico y etnográfico, ¿no? No imagino, digo, a los investigadores británicos, o nosotros, bueno, a mí me cuesta imaginarlo, pero en ese momento era lo que predominaba, es decir, ver a la aldea desde otro lugar, con cierta comodidad, e ir en algún momento. Bueno, me parece que todavía es lo que predomina en mucha investigación. Y por ahí es el riesgo de la investigación urbana, ¿no? O sea, que el investigador sea un investigador de fin de semana. Que es lo que uno mismo hace, ¿no? Por eso puse como ejemplo la investigación de Philippe Bourget, porque es casi la mosca en la leche, ¿eh? No son tan comprometidas la mayoría de las etnografías actuales. Esa es muy fuerte. Y el libro es muy bueno, si les interesa saber del tema, es un gran libro. Yo creo que sí, pero igual no sé si en realidad es una cuestión de compromiso o de, creo, porque bueno, es cierto que después hay todo un universo de desarrollo etnográfico y que, por ejemplo, se pueden hacer, no sé, autoetnografías, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué diferencia hay entre la biografía y la autoetnografía? Y qué grado de comodidad hay o de implicancia? Me parece que tiene que ver en el énfasis y en el objetivo
y en cómo el contar la propia historia tiene que ver y sirve como puente para contar, bueno, hablar de los contextos y de otras cuestiones más colectivas o colectivas. Pero sí, son discusiones que se dan en esos marcos de investigación vinculados a cómo poder interpretar las prácticas, ¿no? Las prácticas sociales. Si, si pudieran avanzar en las lecturas para poder hacer el práctico, si tienen alguna pregunta con relación a lo que ya dejamos en el campus disponible. De esta unidad, Sí, solamente de esta unidad van a ser 2 trabajos, ¿no? O sea, que son con las 3 lecturas y otro más. Sí, va a ser un trabajo práctico integrador que tiene 2 partes. La primera parte ya está disponible, la segunda parte va a estar un día o 2 después de que entreguen esta primera parte, y que va a consistir va a tener como bibliografía los 2 últimos textos, o los 2 últimos textos más alguno de estos que estamos ahora repasando. Bueno, vamos cerrando entonces. Bueno, yo ya saqué todas mis dudas, así que no tengo más nada para... Bueno, pero tenés unos días ahora para generar nuevas dudas. Y en las lecturas generalmente surgen las preguntas, pero bueno, ¿ustedes Sí, van a dejar algún canal para que uno pueda hacer alguna pregunta o algo por si surgiere? sí, están abiertos los canales, o sea, podés preguntar en cualquier momento, pero si querés algo más formal, por ahí hacemos un foro, no sé. Hay un foro en el campus Ah, bien, ya hay. que se puede armar ahí, digamos, que alguien pueda proponer preguntas referidas a los textos sobre los temas que vimos hoy y se puede ir discutiendo así como hicimos en la primera unidad, digamos, las dudas que algunos compañeros, digamos, que usted puede tener, Valeria, los demás también se pueden estar preguntando. Bien, Gracias, Ariadna. armamos. Sí, va a estar bueno porque el primer texto ya es difícil. Ah, claro. Entonces, claro, el primer texto de Hall es difícil, para mí, no, para mí me resultó un poco más complejo. Entonces, por ahí está bueno. Igual yo me saqué las preguntas, las dudas, pero bueno, está bueno tenerlo como un soporte ayuda, digamos. Sí. Mira, se da una cosa, a ver, un poco ambigua. O sea, los escritores de habla inglesa tienen una cultura de ser muy claros en su escritura. O sea, en general son mucho más claros que escritores franceses o alemanes. Eh, pero eso no quiere decir que las cosas que están diciendo sean simples. Y estos temas tratan cosas complejas, porque la manera en que piensan los procesos culturales y comunicacionales es bastante más compleja que la manera en que la piensan en los autores que venimos viendo hasta ahora. Así que bueno, sí, es así. Son textos que hay que prestarles atención. Hay que desmenuzarlo, el texto. Mm.
decíamos recién hace un ratito que venías hablando sobre las distintas interpretaciones que uno le puede dar al texto, y está bueno hacer las preguntas que uno le va orientando a la interpretación que tiene que darle, o sea, la lectura preferencial. Mm. Igual, ojo, tampoco acá hay una sola lectura posible. O sea, como esa repetida frase de Deleuze, la teoría tiene que ser una caja de herramientas. O sea, uno va, las cosas que a vos te pueden llegar a interesar de un material, por ahí son distintas a las que me interesaron a mí. Y te sirven a vos para pensar tus propias preocupaciones y tus propios intereses. Ese es el objetivo general, ¿no? Pues sabes que yo estoy escribiendo un libro, bueno, escribí unos libros acá en plena cuarentena, y uno de los libros es escritura académica y administrativa, que está en proceso todavía, Ajá. y justo, sí, y justo, pues son parte de unos cursos que hago. Entonces, justo todos estos temas los trato desde otros enfoques, pero me interesan porque justamente tienen que ver con las interpretaciones que uno construye, y bueno, como armé como un cuadrito de las marcas textuales que puede haber en un texto o a nivel comunicativo entre el lector y el autor, porque así como el lector puede, o sea, puede tener múltiples interpretaciones de un texto, asimismo hay como una relación entre lector y autor, porque nosotros los autores, los lectores, podemos también conocer cómo es el autor a partir de las marcas textuales de un texto. Eh, y bueno, y también desde su obra, desde, por ejemplo, no sé, a mí me tocó, hace muchos años analizaba obras poéticas o literatura latinoamericana, y bueno, para poder interpretar la poética de un autor tenías que leer toda su obra, toda su biografía, como para orientarte un poco el contexto político y sociohistórico en el que vivía un autor. Entonces, es como que de alguna manera uno a través de los textos, cualquier tipo de texto, podés deducir un poco cómo es también la persona que escribe, porque el que escribe también se para desde una posición social para poder dirigirse a su audiencia, y desde qué lugar se para poder comunicarse con otros. Sí, Y bueno, tenés toda la razón. Por ello no quise complicar la exposición. O sea, es cierto que cuando uno sí, está, bueno, uno tiene una idea de quién es el otro. O sea, pongamos el ejemplo más simple. O sea, me pongo a ver un programa, a hacer zapping y me encuentro con el programa de La Nata. Y La Nata está diciendo algo sobre la situación política. Bueno, más allá de la cita textual de lo que está diciendo, todos tenemos una idea de quién es la Nata. A algunos les parecerá un gran periodista, a otros les parecerá una porquería. Todo eso va a condicionar lo que uno interpreta. Eh, por poner un ejemplo más extremo. Y incluso en gente a la que no conocemos tanto, bueno, pero tenemos algunos condicionantes de la forma en que accedimos al texto. Hasta para un lector avesado, la editorial que publicó el texto te dice algo respecto al libro. Bueno, no sé, hay un montón de cosas que están más allá del texto en sí y que condicionan esa lectura y que nos dan una imagen un poco más acertada o muy desacertada acerca de su productor. Este, eso es cierto, es simétrico. por eso una de las cosas que a nosotros nos enseñaron cuando yo estudié escritura, y que también lo aplico en los textos, es un poco la retórica también, es decir, qué sabe y qué no sabe, qué sé y qué no sé de la otra persona. Y cuando estábamos hablando del programa de Tinelli, eh, por ejemplo, el papel ideológico comunicacional que hay en los programas de Tinelli, eh, o sea, a mí personalmente casi no veo televisión, pero no es que no, aún no mirando televisión, no es que no conozco quién es Tinelli o quién es La Nata, simplemente he investigado o he leído o alguna vez he visto algún programa de ellos, pero lo que quiero decir que
que ahí ya interviene también un poco el juego de ver qué sabe y qué no sabe. Yo cuando escribo me pongo desde una posición de, primero inicial, porque me dijo a qué tipo de audiencia, qué edad tiene, cuáles son sus gustos, sus preferencias, y a partir de ahí, qué sabe y qué no sabe y desde qué lugar me paro para poder escribir. Entonces, está un poco muy relacionada la clase de hoy con todo lo que estoy diciendo, porque también estamos viendo un poco, ¿no? Yo acá estoy haciendo las uniones o los nexos entre Morley y Hall a través de las lecturas preferenciales que decís. Y por eso también te preguntaba cómo se tenían que interpretar los problemas semi-experimentales, porque como no tengo, conozco un poco también, o sea, el tema de investigación y de marcos teóricos, pero nunca conocí o el semi-experimental, viste, no tenía idea mucho, pero sí me interesa porque tiene que ver mucho con una de las unidades que tiene que ver con los sentidos, que justamente estoy trabajando. Así que bueno, no hablo más. No, está. Bueno, vamos cerrando entonces. ¿Les parece? Buen fin de semana para Bueno, todos. entonces el foro queda abierto, ¿no? Como para, Lo está vamos a abierto abrir. ya. No sé si ya Ah, está bueno, abierto, pero bien. si no lo está, lo vamos a abrir. Bueno, genial. Buen fin de igual. Bueno, Anden bien todos. chao. Chao, hasta luego. Buen fin de.